Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Reconfigurar la Mirada. Hoy nos reunimos para abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre un tema urgente y necesario, que es el impacto de los estereotipos sociales en las identidades racializadas. Soy Carlos Eduardo y hoy me acompañan dos voces increíbles, Carol y Jonathan, quienes traerán sus perspectivas y experiencias a esta conversación. Gracias, Carlos. Estoy muy emocionada de estar aquí. En este podcast queremos visibilizar cómo los estereotipos sociales, que a veces pasan desapercibidos, agreden y violentan la construcción de la identidad de los cuerpos racializados. Pero no solo vamos a quedarnos en el diagnóstico, también exploraremos cómo, desde esas identidades, se gestan resistencias poderosas y propuestas antirracistas que desafían el status quo. Hola, soy Jonathan Ibargun y estoy de acuerdo con Carol. Vivimos en un mundo donde el racismo no solo se expresa de forma estructural en políticas e instituciones, sino también de manera simbólica, en los relatos, en las imágenes y en las narrativas que consumimos a diario. Por eso este espacio busca disputar esos relatos hegemónicos, esos que intenta definir quiénes somos o cómo deberíamos ser. Queremos abrir un diálogo que no solo reflexione, sino que también empodere y valorice las identidades que han sido marginadas. Así es. Para continuar la conversación, les queremos dar un pequeño contexto de esta problemática. Y es que nosotros, las personas, no nacemos con estereotipos. Los estereotipos se fabrican y mucho más hacia las personas racializadas. Se escribieron en leyes, se dibujaron en mapas coloniales, se repitieron en púlpitos, en aulas, en noticieros y hoy siguen siendo una forma de violencia estructural que niega, reduce y criminaliza la identidad negra. Esa no es solo una historia del pasado, es un sistema vivo, un sistema racista que desde el saqueo colonial construyó una jerarquía donde lo blanco era el ideal de la humanidad y lo negro era todo lo que debía corregirse, someterse, silenciarse. Ahí nacieron los estereotipos, como excusas para dominar, como herramientas para explotar, como armas para justificar el genocidio y la esclavización. Desde el siglo XVI, la Iglesia, la corona española y luego las élites criollas instauraron una narrativa. Las personas negras eran fuertes pero primitivas, resistentes pero salvajes, sensuales pero irracionales. Eso no era una descripción, era control político sobre los cuerpos, era una economía esclavista disfrazada de verdad moral. En palabras de Achille Mbembe, la invención de la raza negra es parte del proyecto moderno de organizar la muerte y el control de los cuerpos. Esta frase me parece muy poderosa, ya que durante siglos se usaron códigos coloniales, manuales religiosos y hasta teorías disque científicas para sostener estas imágenes racistas. El objetivo no solo era explotar al cuerpo negro, sino también imponerle una identidad desde afuera, quitarle la posibilidad de decir soy lo que yo digo que soy. En América Latina, este proceso fue igual de brutal. Los sistemas de castas, las jerarquías raciales y el blanqueamiento fueron formas de imponer un modelo de humanidad que excluía todo lo afro. Y esto no se quedó en los libros. Hoy, esos estereotipos se ven en la policía, que tiene más veces a personas negras, en la televisión, que las muestra como violentas o hipersexualizadas, en el sistema educativo, que no enseña sus historias ni sus pensamientos, y en las oficinas, que las rechazan por tener el pelo poco profesional. Esto es racismo estructural, y los estereotipos son un arma eficiente, porque parecen naturales. Seguimos en esta sesión y vamos a profundizar ahora sí en la problemática de cómo los estereotipos sociales impactan la construcción de la identidad en diferentes entornos, el universitario, el colegial, empresarial y muchos más.
¿Cómo se viven estas dinámicas en su cotidianidad y cómo resisten actualmente a estas agresiones? Carol, ¿quieres arrancar? Claro, Carlos. Empecemos por el entorno universitario, que es un espacio donde se cruzan tantas identidades. Aquí los estereotipos raciales suelen manifestarse de manera sutil, porque es lo aceptado, pero muy poderosa, están presentes. Por ejemplo, a menudo se asume que ciertos estudiantes, por su origen étnico, racial o territorial, no tienen las capacidades académicas o que no encajan en ciertas carreras. Esto no solo afecta la autoestima, sino que también limita las oportunidades de desarrollo. He escuchado historias de estudiantes racializados que sienten que deben demostrar constantemente su valía, enfrentándose a prejuicios que los encasillan en roles muy específicos. Totalmente, Carol, y esto no solo es un tema de percepciones individuales, sino que está enquistado en la estructura misma de las instituciones, en los entornos colegiales. Por ejemplo, los estereotipos pueden empezar desde muy temprano. Los docentes, a veces sin darse cuenta, refuerzan narrativas racistas al asumir que un estudiante de cierto origen no será disciplinado o que no tiene un futuro en áreas como las ciencias o las artes. Esto crea un ambiente donde los jóvenes interiorizan estas ideas, lo que afecta a su identidad y la confianza en sí mismos. Es un punto clave, Jonathan. Y si nos vamos ahora al ámbito laboral y empresarial, el panorama no mejora mucho. En las empresas, los estereotipos raciales suelen traducirse en barreras para el acceso a puestos de liderazgo o en micromensajes que desvalorizan las contribuciones de las personas negras. Por ejemplo, hay casos donde a profesionales se les cuestiona su profesionalismo por su forma de hablar, su vestimenta o incluso su peinado, como si estos fueran indicadores de competencia. Esto no solo perpetúa el racismo, sino que también refuerza un relato hegemónico que excluye. Exacto, Carlos. Pero lo interesante es cómo en estos entornos mismos las personas racializadas están generando resistencias. En las universidades, por ejemplo, vemos colectivos estudiantiles que organizan talleres, conversatorios, cátedras y campañas para visibilizar estas problemáticas y orientar a la comunidad. Esas iniciativas no solo desafían los estereotipos, sino que también crean espacios seguros donde las identidades pueden ser valoradas y celebradas. Así es, como lo menciona, lo fundamental está en desafiar los estereotipos impuestos y en la reivindicación y creación de espacios seguros. Creo que esta parte que mencionas es fundamental. Sí, me encanta escuchar eso porque muestra que no solo estamos señalando el problema, sino que también hay propuestas concretas. Como propuesta antirracista, creo que es fundamental que en todos estos entornos se fomente la escucha activa de las voces racializadas, crear espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgadas. Ese para mí es el primer paso. Además, necesitamos también políticas claras en las universidades, programas de apoyos específicos, en los colegios, formación docente en estos temas de diversidad y en las empresas, auditorías de equidad que revisen prácticas de contratación y ascenso. Me parece súper importante. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos el poder de la narrativa. Cambiar el relato hegemónico implica también dar espacio a estas historias de éxito, resistencia y creatividad a las comunidades racializadas. Por ejemplo, en los medios, en el arte, en la academia, necesitamos más representación que rompa con los estereotipos y muestre las producciones de autoría afro. Así es, Carol, y todo esto empieza con una reflexión colectiva. Este podcast es muy interesante ya que solo es un paso, pero invitamos a quienes nos escuchan a seguir estas conversaciones en sus propios entornos. ¿Cómo están enfrentando los estereotipos en tu universidad o en tu colegio o en tu trabajo? ¿Qué propuestas antirracistas están surgiendo en tu comunidad? Queremos seguir este diálogo y amplificar esas voces. Bueno, y ya con esto cerraremos la sesión con nuestros hablantes. Pero no cerraremos el tema, todavía nos queda mucho por explorar y seguiremos trayendo historias, reflexiones y propuestas para construir un mundo más justo. Y sobre todo, pues quiero agradecer a Carol y a Jonathan por estar en Reconfigurar la Mirada. ¿Algún mensaje final? Solo que sigamos cuestionando, resistiendo y construyendo juntos.
Nos vemos en el próximo episodio. Y que no dejemos de escuchar y aprender de esas experiencias de los demás. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto ya es el final de este episodio y quiero decirles que con este episodio de Reconfigurar la Mirada quisimos abrir un espacio de diálogo honesto y urgente sobre esta problemática que incluso hoy existe, que son los estereotipos, obviamente, que siguen afectando la forma en que se construye y se percibe, sobre todo la identidad negra. A lo largo de nuestra conversación entendimos un poco más sobre estos estereotipos, que no son ideas sueltas ni inofensivas, son herramientas de opresión históricas del colonialismo, que aún en la actualidad operan en las universidades y en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero también, a su vez, vimos cómo desde las mismas comunidades se están gestando resistencias potentes, desde la creación de espacios seguros y colectivos hasta la transformación de relatos hegemónicos a través del arte, la educación y la organización política. Resistir es también narrarse, educarse y afirmarse, y sobre todo construir otras formas de estar en el mundo. Gracias por acompañarnos y por escuchar este episodio de Reconfigurar la Mirada, un espacio para escuchar, reflexionar y sobre todo para actuar.